Bienvenidos queridos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos aquí con mucho gusto con ustedes, el padre diácono Toño Tame. ¿Cómo estás, Toñito? Muy bien, gracias a Dios, Padre Miguel, con el gusto de estar aquí con ustedes en Muy una bien, emisión más. muy bien. El padre Jaime Paredes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos. Sí. Y su servidor Miguel Saloma. Y pues vamos a comentar este domingo que viene en el tiempo ordinario que seguimos leyendo el Evangelio de Lucas. Toño, ¿quieres decir algo antes de... Sí, sí, Padre Miguel, brevemente, el texto que vamos a leer, queridos hermanos, lo podemos dividir como en tres grandes partes, ¿no? Una exhortación que hace Jesús, ya lo veremos, a confiar y no tener miedo. Una primera parábola que habla de cuando el Señor llega y encuentra a sus siervos en vela. Y una segunda parábola que habla del administrador fiel y del que no es fiel, ¿no? Entonces, pongamos atención en la Perfecto. lectura. Muy bien, Jaime, ¿quieres leer el Evangelio? Sí. Del Evangelio según San Lucas, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas. Consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba. No, no se destruyan, perdón, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, ahí está su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo, a su llegada, lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Perfecto, gracias, Jaimito. Sí. Toño. Ay, pues qué evangelio tan denso, ¿no? Con tantas enseñanzas. Pero bueno, yo quiero proponerles en esta primera reflexión cómo en los primeros versículos Jesús habla y le habla a sus discípulos con un cariño muy bonito, ¿no? Les dice: no temas, rebañito mío. Pero también les dice
porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. ¿Qué les está diciendo con esto, queridos hermanos? Que el reino se nos da no por nuestros méritos, sino por una gracia, y es un don que Dios nos da por el mérito, aquí sí, de Jesucristo. Y entonces, este don y esta gracia que nos da Dios es una fuente de seguridad espiritual y de libertad interior. Porque si el reino es un don de Dios, pues no necesitamos aferrarnos a los bienes de este mundo, porque nuestro corazón tiene que estar puesto precisamente en ese reino de Dios y todo lo que tenemos que hacer para atesorar cosas o bienes precisamente para ese reino de Dios, ¿no? Por eso Cristo nos dice, consíganse unas bolsas que no se destruyen y acumulen en el cielo un tesoro que no acaba. Ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza y eso tiene que ser la fuente de seguridad, no lo terrenal, no los bienes de este mundo. Y entonces sigue Jesús diciendo, vendan lo que tienen y den limosna. Y aquí ya hemos platicado mucho, Padre Miguel, Padre Jaime, que cuando Jesús nos dice esto, no es que quiere que tengamos miseria, que tengamos pobreza, que no sea pobre y no tenga absolutamente nada, es el único que puede estar cerca del cielo. Lo que nos está diciendo Jesús es que debemos de tener desapego de las cosas materiales y que tengamos confianza en Él. Y entonces aquí, queridos hermanos, yo quisiera proponerles una primera reflexión. Hagamos una reflexión individual y digamos en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro tesoro, qué tesoro realmente buscamos, el tesoro que está en el cielo o acumular bienes terrenales. Y por ende, nunca estar conformes con lo que tenemos y siempre estar ansiando más y más y más. ¿Dónde está? Es una primera reflexión que yo quiero proponerles, ¿no? Y Jesús les dice que tienen que estar también, y aquí les propone una primera parábola, con la túnica puesta y las luces encendidas. Esto es, listos, prestos. ¿Para qué? Para la llegada del Señor. Y entonces nos narra en esta parábola cómo hay un siervo que espera el regreso del amo, ¿no? Porque está listo. ¿Listo para qué? Para siempre estar atento, para estar preparado cuando el Señor llegue, ¿no? Y fíjense cómo dice el texto, para estar listo cuando el Señor llegue de la boda y toque, ¿no? Y es que aquí Jesús está hablando de lo que va a ser, de lo que va a suceder, ¿no? Entonces, también habla de que tenemos que estar en espera, pero una espera activa, no pasiva, ¿no? Sino estar ahí sentados sin hacer nada, de a ver cuándo viene el Señor, sino habla de una espera activa, te preparas, estás listo con todo lo que necesitas tener para cuando llegue el Señor. Y habla también de una espera con esperanza, esperanza. Y es que aquí nos está diciendo Jesús, no tengan miedo al juicio. No podemos vivir con miedo
al juicio, sino tenemos que estar preparados para esperar con alegría y estar listos para nuestro encuentro con el Señor. Fíjense cómo cambia la perspectiva, es estar listo para el encuentro, que es lo que nos narra Jesús en esta primera palabra, en esta parábola, perdonen, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo aquí Jesús es que nuestra vida cristiana, como nos dice que en la hora que menos pienses va a venir el Hijo del Hombre, esto que dice Jesús no es para asustarnos, sino es para que nuestra vida cristiana viva en el presente hoy. Hoy tengo que estar listo. Hoy. No tengo que tener nostalgia del pasado ni evadirme en el futuro. Hoy no importa, mañana ya me prepararé. No, tengo que estar listo en el presente, en el hoy, porque como no sé el momento, pues tengo que estar preparado para hoy, que puede ser el momento, ¿no? Y fíjense cómo aquí nos ponen la figura de Pedro, ¿no? Terminando esta parábola, le pregunta Pedro a Jesús, ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? Y como es Jesús, ¿no? No le contesta Pedro con una afirmación o una negación, sino le propone otra parábola, ¿no? Y esta parábola la conocemos con el nombre del administrador fiel. Y entonces aquí nos habla Jesús de que esta vigilancia, esta espera, no solamente se espera, sino es estar cumpliendo la tarea y el encargo que Jesús nos ha hecho, ¿no? Porque esto que nos ha dado Jesús es algo que tenemos que aprovechar para preparar nuestra espera, ¿no? Y aquí Jesús termina con una frase que puede aparecer a primera vista muy fuerte, ¿no? Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá, ¿no? Y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Y uno podría decir, híjole, esto quiere decir que a mí me van a exigir más porque yo al conocer la verdad revelada de Dios por medio de Jesucristo, tengo una responsabilidad mayor, porque a mí se me ha confiado el anunciar a mis hermanos la fe en Jesucristo, a mí se me va a exigir más. Y claro que sí, pero Jesús no lo está diciendo como una amenaza, sino lo está haciendo como una llamada a mi conciencia y a que asuma mi responsabilidad ministerial que tenemos todos los bautizados, y tengo que empezar a vivir una madurez cristiana, ¿no? Entonces, aquí, queridos hermanos, podemos ir reflexionando que Jesús con esta introducción y las dos parábolas nos dice que el reino de Dios ya se nos dio, pero aún no en plenitud. Vivimos en él ya, pero todavía no. Y entonces nuestra espera tiene que ser una espera activa, con los ojos abiertos, el corazón libre y las manos ocupadas en el servicio, ¿no? Y es tomar una conciencia y una madurez cristiana que nos dice y que nos invita a Jesús a no tenerle miedo. No es me porto bien por si regresa o cuando regrese. Me porto bien porque tengo miedo al castigo, que esa es una primera etapa que se vive
en la fe, sino nosotros tenemos que ya estar en una etapa superior, que vivimos en coherencia porque Dios confía en nosotros. Vivimos en coherencia porque vivimos en el amor de Dios y como lo amamos, por eso seguimos sus mandamientos. Como lo amamos, por eso amamos a los demás. Porque lo amamos, lo servimos a Él y a nuestros hermanos a semejanza de Cristo, que no vino a ser servido, sino a servir. Y entonces, queridos hermanos, esto nos lleva a que vivamos con tal sentido y responsabilidad de acuerdo al lugar que Dios nos ha confiado. A nosotros nos ha confiado muchas cosas. Nos ha confiado que vivamos un ministerio en todas partes, en nuestra familia, en el lugar donde trabajamos, en la iglesia en donde servimos. Y todo este ministerio que Dios nos confió por medio de nuestro bautismo y a los ministros ordenados, además por esa ordenación en el ministerio, vivamos así, con un sentido y responsabilidad al lugar que Dios nos ha confiado, ¿no? Entonces, y con esto termino mi primera reflexión, tenemos que vivir respondiendo a una pregunta. Sabemos que el Señor viene cada día, en cada hermano, en cada oportunidad de servir. ¿Respondemos positivamente a esta pregunta? ¿Hemos hecho conciencia de esta pregunta? Yo aquí quisiera dejar mi primera reflexión. Muy bien, muy bien. Jaimito. Sí, unos versículos anteriores, un versículo anterior, Jesús eh, dirá que busquen el reino de Dios y su justicia y todo se les dará por añadidura. Es un versículo anterior a este. Inmediatamente después les dice, pero no temas o no temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Ah, es como reorientar verdaderamente nuestra vida. Busca el reino de Dios, busca lo que se te ha dado. Y sabemos que el reino de Dios es su acción, es la presencia de Él actuando en nosotros. Eh, no es otra cosa, es la presencia de Dios mismo actuando en nosotros. Y ya como lo decía el padre diácono, pues sí, es con un corazón libre, con una libertad interior, como se va manifestando esta presencia del reino. No temas, ya se te dio. Esto conlleva también exigencias en la vida y al final del Evangelio pues lo presenta con claridad al que se le da mucho, se le exigirá mucho. Son exigencias, es como pues la lógica propia del Evangelio. En la medida en que nos metemos, internamos en esta búsqueda del reino en nuestra propia existencia, pues uno va a ser consciente de cómo la vida se involucra, cómo se involucra toda la existencia. Y por supuesto que significan exigencias, exigencias de vigilancia, exigencias de fidelidad, de prudencia, exigencias de considerarnos siervos. Son como algunos elementos que ya el padre diácono ya expuso muy bien. Yo solamente como que enumero, son esas exigencias de ser servidores, de ser prudentes, de ser fieles, de estar vigilantes, porque realmente nuestro corazón puede moverse en otras direcciones. Nuestro corazón arranca hacia otro objetivo, nuestro corazón puede distraerse en otras cosas, nuestro corazón se fija en otras experiencias y eso sin lugar a duda va deteniendo. Buscar entonces el reino de Dios, pues sí es buscar su acción misericordiosa en cada uno de nosotros y cómo esta acción misericordiosa produce en el hombre
una conciencia nueva, la conciencia de ser siervo, la dicha, la experiencia de ser dichoso por esperar al, al, al amo, ¿no? Por esperar al amo. La primera parábola dice, los criados que esperando a su señor que regrese de la boda, toda esta imagen de la boda que ya se ha explicado en otros momentos. eh, Esto es lo que genera el buscar el reino de Dios, que la alegría se da en esta espera, en la espera de Dios. No es una espera temerosa, no es una espera miedosa, no es una espera donde debamos de escondernos, es una espera dichosa, es una espera en donde Él mismo se pone a servirnos y todo lo que implica nuestra existencia, ¿no? Dios que va sirviéndonos, que va haciendo de nuestra historia, la va transformando, a veces por nuestras decisiones tomadas precipitadamente, nuestras decisiones que van tomadas hacia un rumbo más egoísta. Dios está a nuestro servicio y va transformando todo esto para que de verdad lleguemos a esta conciencia de ser servidores, ser prudentes, ser fieles. Y esto pues es obra de Dios, obra de Jesús que nos lo plasma aquí el evangelista Lucas. Muy bien, muchas gracias. Pues yo aportaría algo que siempre estoy como sobre esto en mis pláticas, en mis cursos, en mis homilías. Eh, no es extraño que el hombre y las religiones quieran ganarse el cielo a través de las acciones, ¿no? Eh, Pensamos en el mérito. Pero yo creo que Dios sigue un sistema inverso, ¿no? Como en una familia, nacemos, somos recibidos, se nos da todo, se nos da cariño, se nos da alimento, vestido, casa, en las posibilidades, em, se nos da todo antes de que nosotros pudiéramos ganarnos algo, ¿no? Ganarnos algo. Esta posición de Dios es como una posición natural del ser humano. El ser humano le da todo a sus hijos, pero por darle todo a los hijos, les exige lo mismo. Si le damos respeto al hijo, le exigimos respeto. Si le damos cariño al hijo, le exigimos cariño. No a nosotros, sino a sus hermanos, ¿no? Pero antes de que haya un mérito, Dios nos da todo. Por eso comienza, ya se les dio el reino, ya se les dio el reino. Muchas religiones corren en el mérito para ganarse el cielo. A nosotros los cristianos ya se nos dio el cielo, ya se nos dio la relación de Dios con nosotros. El reino de Dios que, como decía el padre Jaime ahorita, es la acción de Dios en nosotros, es el Espíritu Santo que habita en nosotros, que fortalece, que ilumina. Ya se nos dio. Y entonces la familia de Dios tiene unas características que hemos estado repasando los últimos domingos. Primero, en la parábola del samaritano, se nos habló del prójimo y se nos habló del amor sin barreras, sin particularidades, ¿no? De raza, de género, de religión. Es un amor que se da en el corazón del hombre que se siente amado por Dios y se da a todo mundo. Sean perfectos como su Padre es perfecto, que hace llover sobre justos e injustos y sale el sol sobre buenos y malos, ¿no? Entonces, el amor a todos los hombres. Y ya luego se nos habló de la comunión con Dios que tenemos que tener a través de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es una palabra que nos hace tener comunión con Jesús en el relato de Marta y María. Y luego se nos habló de la oración,
de la oración, particularmente el Padre Nuestro. Y luego la liturgia se salta algunos textos de Lucas, pero recae en un texto maravilloso que es el de el hombre que tiene una buena cosecha, construye graneros y esa noche se muere, ¿no? Esa noche se muere. Así, para nosotros, los habitantes del reino de Dios, los discípulos de Jesús, tenemos que tener la mirada en los tesoros del cielo. Y ahorita, en el Evangelio de hoy, o del próximo domingo, se nos repite este mismo principio. Y se añade una vigilancia. Están atentos. Una característica muy importante de los discípulos del Señor es la esperanza vigilante. La esperanza que tenemos de que esta vida no es la única, sino que esta vida nos prepara. Es una vida que tenemos que aprovechar, tenemos que trabajarla, como un sembrador trabaja la tierra o como un artesano trabaja la madera, y nosotros tenemos que trabajar en esta tierra para hacer algo que dé frutos. Entonces, la esperanza vigilante significa eh, trabajar en esta vida haciendo un tesoro en el cielo. Tenemos como artesanos, como campesinos, que hacer un tesoro en el cielo. Y el tesoro en el cielo se hace a través de la caridad, ujú. Hace a través de la generosidad, del perdón, la intercesión que puede hacer la gente a la que hemos ayudado. Dice el Evangelio en otros sitios: háganse amigos en el cielo, háganse amigos en el cielo, que hablen bien de ustedes. A mí me impresiona esto. Yo me imagino que cuando esté en el juicio, pues la parte acusadora van a estar todos los que he dañado, ¿no? Todos los que he dañado. Y en la parte defensora, pues los que he beneficiado con mi acción, mi servicio. Entonces, esta vida es la oportunidad que Dios me da, porque la salvación para mí es oportunidad. La oportunidad que Dios me da de trabajar y hacer un tesoro en el cielo, más allá de mis intereses personales, del bienestar personal. Tengo que hacer un tesoro en el cielo a través de la caridad, a través del perdón, de la generosidad, del servicio, de la tolerancia, de la construcción de la comunidad. Pues cada vez que perdonamos a alguien, lo pasamos del lado de los acusadores al lado de los defensores, ¿no? De los testigos defensores. Y esto va haciendo que nosotros vayamos teniendo mucho cuidado en la vida, mucho cuidado. Tenemos que ser muy responsables, muy conscientes de lo que hacemos. No hay ni un segundo en la vida en el que podamos ser inconscientes. Esto para mí es una característica de los habitantes del reino de Dios, que es muy, muy importante, ser consciente de la oportunidad que Dios me da instante a instante de tener una vida pues digna del reino. Ujú. Toño, Muchas gracias, Padre Miguel. Pues yo nada más, digo, quisiera, si me permiten, terminar con una pequeña oración que ya se me está haciendo costumbre. Señor Jesús, tú que nos has confiado el tesoro de tu evangelio y el cuidado de tu pueblo, enséñanos a vivir sin miedo, como un pequeño rebaño que confía plenamente en su pastor.
que sepamos administrar con sabiduría los dones que nos has dado, servir con alegría a quienes nos has confiado y mantener encendida la lámpara de la fe y del amor. Haz que cuando vuelvas nos encuentres trabajando en tu viña, unidos, vigilantes y fieles, para entrar contigo en la alegría del reino eterno. Amén. Muy bien, María yo. muchas gracias, Toñito. Jaime, ¿algo de que agregar? Ahí le dejaría. Ahí está. Muy bien, pues yo también, porque la oración estuvo padrísima. Gracias, Toño. Y pues nos vemos pronto. A todos los hermanos que nos ven, nos escuchan, les agradecemos mucho. Les confiamos la dispersión de estos videos, que los compartan y que nos dan like para que el algoritmo de YouTube siga poniéndonos como oferta valiosa delante de las búsquedas de nuestros hermanos, ¿no? Y pues les agradecemos mucho y pues nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Chao. Hasta pronto.